¿Alguna vez has sentido que Dios te mostró algo increíble, pero, al mismo tiempo, te dejó con más preguntas que respuestas? Algo tan grande que te impactó, pero que no sabes cómo explicar o incluso compartir. Yo he pasado por eso. Mi matrimonio tambaleaba, me sentía atrapado en un trabajo que no tenía sentido, y mi fe, que siempre había sido mi ancla, parecía frágil. Oraba pidiendo dirección, pero las respuestas no llegaban. Una noche, hojeando la Biblia, me detuve en 2 Corintios 12, 2-4, donde Pablo habla de ser arrebatado al tercer cielo, viendo cosas que no podía contar. Leí y pensé, ¿cómo así, Pablo, viste algo tan grande y te prohibieron hablar? ¿Por qué? Ese pasaje me intrigó, pero también me frustró. Quería respuestas claras, no misterios. Hubo un momento en mi vida en que sentía a Dios tan cerca, como si hubiera abierto una ventana a algo mayor. Pero, poco después, vino la confusión, la duda y la sensación de que no era digno de entender lo que Él quería decirme. Me sentía perdido, como si hubiera recibido un destello de algo divino, pero no supiera qué hacer con eso. En esa época, estaba enfrentando una crisis. Recuerdo acostarme esa noche, con el corazón apesadumbrado. Quería una visión, una señal, algo que me mostrara que Dios aún tenía un plan para mí. ¿Y si Dios me estuviera mostrando algo, incluso en mi confusión? ¿Y si, como Pablo, mi propósito estuviera escondido en las cosas que aún no entendía? No tenía respuestas, pero esa chispa de curiosidad me mantuvo sosteniendo la Biblia, esperando que Dios me hablara de alguna manera. Pero, en cambio, me sentía atrapado en mi propia confusión. Mi vida parecía un desastre, y me preguntaba, si Dios puede mostrar algo tan glorioso a Pablo, ¿por qué solo siento silencio? Intentaba orar, pero las palabras no venían. Me sentía pequeño, como si mi fe no fuera suficiente para recibir algo tan grande como lo que Pablo experimentó. Pero, en medio de esa oscuridad, una pregunta seguía resonando. No quería quedarme atrapado en ese sentimiento de confusión, así que decidí buscar respuestas. Si Pablo tuvo una visión tan grande, pensé que tal vez podría encontrar algo similar si me esforzaba más. Comencé a sumergirme en la Biblia, estudiando cada versículo sobre visiones, revelaciones, cualquier cosa que pudiera ayudarme a entender qué quería Dios de mí. Leía sobre el tercer cielo, intentando imaginar qué vio Pablo, pero cuanto más estudiaba, más perdido me sentía. Era como intentar descifrar un rompecabezas sin todas las piezas. También intenté arreglar mi vida. En mi matrimonio, comencé a hacer todo lo que podía, conversaciones largas, promesas de cambio, incluso sesiones de consejería. Iba a la iglesia, escuchaba sermones sobre propósito, pero las palabras no me alcanzaban. Agotado de intentar arreglar mi vida, de buscar respuestas que no llegaban, de esperar una revelación que parecía reservada para personas como Pablo. Una noche, después de otra discusión en casa, me senté en el sofá, con la Biblia cerrada a mi lado, y colapsé. Dios, no aguanto más. Si tienes un propósito para mí, ¿por qué está tan escondido? No tenía más fuerzas para buscar. Todo lo que me quedaba era un hilo de esperanza, una confianza frágil de que Dios aún tenía algo que decirme. Un pastor habló sobre la visión de Pablo, diciendo que a veces Dios nos da misterios para mantenernos humildes. Quería creer, pero parecía una excusa. Si Dios tenía un propósito para mí, ¿por qué todo era tan confuso? ¿Por qué no podía escucharle? En el trabajo, me esforzaba por parecer más comprometido, aunque mi corazón no estuviera allí. Pensaba que, si resolvía esos problemas, tal vez Dios me daría la claridad que buscaba. Oraba pidiendo una visión, una dirección, algo que me mostrara mi propósito. Leía 2 Corintios 12, 2-4 e intentaba convencerme de que, si Pablo tuvo un encuentro con Dios, yo también podría tenerlo. Pero, en realidad, nada parecía funcionar. Mi matrimonio seguía tenso, mi trabajo parecía un callejón sin salida, y mis oraciones parecían chocar contra el techo. Llegó un punto en que estaba agotado. Esa noche, cuando dije, Dios, ¿por qué está tan escondido?, algo cambió. Tomé la Biblia, casi sin esperar nada, y la abrí en 2 Corintios 12, 2-4. Leí sobre Pablo siendo arrebatado al tercer cielo. Por primera vez, entendí que Dios no me estaba escondiendo algo porque no era digno. Me estaba enseñando a confiar en Él, incluso sin ver el panorama completo. Mi vida, el matrimonio en crisis, el trabajo sin sentido no necesitaba estar perfecta para que Dios me usara. Pablo no entendió todo lo que vio, pero siguió adelante. Y, de repente, vi que Dios me estaba llamando a hacer lo mismo, confiar, incluso en la confusión.
escuchando cosas que no podía contar. Y, por primera vez, esas palabras no me frustraron. Pero Dios estaba allí, en cada momento, sosteniéndome. No me dio una visión del tercer cielo, pero me dio su presencia. Esa noche, oré de manera diferente: Dios, no entiendo todo, pero confío en ti. Y sentí una paz que no podía explicar. No era como si mis problemas hubieran desaparecido, pero sabía que Dios estaba conmigo, y eso era suficiente para seguir adelante. Era como si Dios estuviera susurrando: no necesitas entender todo. Estoy contigo en tu confusión. Me di cuenta de que la visión de Pablo no era sobre él teniendo todas las respuestas, sino sobre Dios sosteniéndolo para cumplir su llamado, incluso con misterios. Comencé a llorar, pero era un llanto de alivio. Pensé en todas las veces que me sentí perdido, pensando que necesitaba una gran revelación para encontrar mi propósito. Después de ese momento, comencé a ver mi vida con ojos nuevos. Mi matrimonio aún tenía desafíos, mi trabajo seguía pareciendo un peso, pero ya no me sentía perdido. 2 Corintios 12, 2-4 se convirtió en mi ancla. Pablo no necesitaba contar todo lo que vio para cumplir su llamado, y yo no necesitaba entender todo para seguir el mío. Comencé a vivir confiando en que Dios estaba trabajando, incluso en mi confusión. Decidí dejar de buscar una gran revelación y comencé a enfocarme en pequeños pasos. En mi matrimonio, empecé a escuchar más, a pedir perdón con humildad, a orar con mi esposa, aunque fuera solo por un minuto. Pero, cuando conté cómo Dios me encontró en mi confusión, vi ojos brillar. Una hermana me dijo que mi historia la ayudó a confiar en Dios, incluso sin entender todo. Mi lucha, que pensaba que me descalificaba, estaba siendo usada por Dios para animar a otros. Me di cuenta de que mi llamado no era tener una visión grandiosa, sino vivir con fe, un día a la vez. En el trabajo, dejé de intentar encontrar un propósito perfecto, y comencé a hacer lo mejor que podía, confiando en que Dios usaría incluso eso. Mi matrimonio comenzó a fortalecerse, no porque todo se volvió perfecto, sino porque confiábamos juntos en Dios. En el trabajo, recibí una oportunidad inesperada que me trajo un nuevo sentido de propósito. Mi vida no era un tercer cielo, pero era real, y Dios estaba en ella. Mis momentos de duda se convirtieron en un testimonio de que Dios trabaja, incluso cuando no entendemos. Y, en mi fe, comencé a orar con más honestidad, diciéndole a Dios cuando estaba confundido o con miedo. También comencé a compartir mi historia en la iglesia. Antes, me escondía, avergonzado de admitir que no tenía todas las respuestas. Poco a poco, vi cambios. Si alguna vez has sentido que Dios te está escondiendo algo, que tu propósito está fuera de alcance, quiero decirte, Él está contigo, incluso en la confusión. Mi camino me enseñó que el tercer cielo de Pablo no era sobre entender todo, sino sobre confiar en Dios, incluso con misterios. 2 Corintios 12, 2-4 muestra que Dios sostuvo a Pablo, y Él te está sosteniendo para tu llamado. Pablo no contó lo que vio, pero siguió su llamado. Tu historia, con toda tu confusión, es parte del plan de Dios. Él te está sosteniendo para un propósito mayor, y tu fe inspirará a otros. ¿Caminamos juntos en este viaje? Tú también puedes. Hoy, te desafío a abrir tu Biblia en 2 Corintios 12, 2-4 y pedirle a Dios que te muestre que Él está contigo. Tal vez sea orar con honestidad, compartir tu lucha con alguien, o confiar en un paso pequeño. Quiero darte algunos consejos prácticos. Primero, sé honesto con Dios. Dile tus dudas, tu confusión. No necesita oraciones perfectas, solo un corazón abierto. Segundo, da pequeños pasos. No esperes una gran visión, ora por un minuto, haz algo con fe hoy. Tercero, encuentra una comunidad. Compartir mi historia en la iglesia me mostró que no estoy solo, y tú tampoco lo estás. Sobre todo, confía en que Dios está trabajando, incluso cuando no ves. Quiero invitarte a hacer esto ahora. Ora: Dios, no entiendo todo, pero confío en ti. Luego, da un paso.